Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos todos al culto dominical, al culto de la mañana. Como siempre, los hermanos juntos desde nuestros hogares, porque tenemos que estar en casa, pero eso no nos impide reunirnos y celebrar que Cristo resucitó de entre los muertos, que no está muerto, que vive y reina por los siglos de los siglos, y a Él solamente alabaremos. Yo les invito a que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas y que juntos oremos al Señor. Amén. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das, Señor, en un día como hoy, de poder congregarnos en torno, Señor, a ti, Padre Celestial, porque tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, para celebrar con gratitud, con regocijo, Señor, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Venciste a la muerte, venciste al pecado, venciste a Satanás y nos has hecho libres, nos has hecho nuevas criaturas en ti, y a ti y solo a ti, Señor, adoramos en toda nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes control de este culto, que tú tomes control de todo lo que vamos a hacer aquí en este lugar, que tú, Señor, permitas que todas las circunstancias se den para que nada ni nadie pueda impedir este tiempo. Y acuérdate, Señor, siempre, Padre Celestial, de los que te necesitan. Padre, ahí fuera hay un mundo, Señor, que está triste, que está, Señor, humillado, Señor. Hay un pueblo ahí fuera, Señor, que no te encuentra, Señor, porque tampoco te busca. Pero, Señor, aquí tenemos unas luces tuyas, Señor, somos tus hijos. Ayúdanos a ser luz y sal de este mundo, Señor. Ayúdanos a dar testimonio de la esperanza que vive y reina, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro camino, Él es la vida. Y Él puede dar esperanza a muchos que todavía no han creído en Él, Señor. Rogamos por este mundo caído, rogamos por este mundo perdido, por este mundo, Señor, azotado por la pandemia. Padre Celestial, en tus manos encomendamos este culto y te pedimos que una vez más, Señor, tú seas el Alfa y el Omega. Aquel que vive y reina por los siglos de los siglos es a quien adoramos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Salmo 111, versículos 1, 2 y 3 dicen así: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Amén. Alabamos juntos al Señor.
Hola, soy Luis y tengo 8 años y voy a hacer el testimonio. ¿Cómo ha sido tu experiencia en tu Zoom encuentro de amistad virtual? Pues muy bien, veo a todos mis amigos, están tranquilos en sus casas y aprendiendo de Dios. ¿En qué te ha cambiado el confinamiento? Pues aprendí a estar en el tiempo kairos de Dios. Ahora es tiempo de quedarse en casa y cuando salgamos pienso que lo más importante es la familia. Aunque mi padre está muy lejos, sé que volverá y mi papá es nuestra meta. Y un día nos vamos a reunirnos con mi padre, que es nuestra meta. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Sigo a Jesús, miro a la cruz, miro a Jesús, miro a la cruz y allí muero yo
desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, te damos gracias primeramente, Señor, por tu amor para con nosotros, Señor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. En este tiempo, Señor, te damos las gracias por permitirnos, Señor, estar acá reunidos de manera virtual, porque tú has dispuesto de estos medios, Señor, para seguir congregándonos en tu nombre, Señor. Tenemos fe, Señor, y confianza en que pronto podremos estar reunidos nuevamente, Señor, para estar en comunión y así, Señor, estar junto a ti y escuchar de ti y de tu palabra, Señor. Te doy las gracias, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor, que están en sus casas escuchando en este tiempo el culto. Y queremos pedir a ti, Señor, por tu palabra, Señor. Porque como dice la misma, Señor, que somos bienaventurados, Señor, aquellos que oímos tu palabra, Señor, y la guardamos. También te pido, Señor, por todos nosotros, para que estemos delante de ti, Señor, con corazones dispuestos, Señor, a oír tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos indica la manera de vivir y la manera de hacer las cosas como a ti te gustan, Señor. Palabra que en este tiempo, Señor, pedimos para que aquel que aún no te conoce, Señor, comprenda la salvación y la vida eterna que solo tú nos das, Señor. Reconociendo también, Señor, que nuestra fe, Señor, es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice tu palabra, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, la vida del predicador del día de hoy, a nuestro pastor Ricardo, Señor, para que tú le des toda la sabiduría y todo el entendimiento, Señor, para que pueda hablar con de nuevo tu palabra, Señor. Esa palabra que recibimos y consciente de que no es palabra de hombre, Señor, sino palabra verdadera. Aquella que actúa en nosotros, Señor, y reconociendo también que es una palabra viva y eficaz, Señor. Gracias, Señor, por disponer de nuestros corazones y estar junto a ti, Señor, en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos todos a este tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Ya le hemos adorado todos juntos a través de las alabanzas, a través de los cánticos, las oraciones. Y en esta mañana nos volvemos a encontrar con la palabra del Señor como ese alimento que siempre estamos esperando, ya sea que se nos predique de ella, ya sea que se nos enseñe a través de un estudio bíblico, una escuela dominical, una enseñanza, un devocional. Es un alimento permanente que necesita todo nuestro ser, incluso que todo el mundo necesitaría escuchar, primero para ser salvo. En estos días estamos siendo más desafiados a acatar la voluntad de Dios en todos los tiempos. Y también somos probados acerca de muchas situaciones donde qué voluntad es la que va a primar. Existe la voluntad del mundo, la voluntad nuestra, la individual, y por supuesto que existe la voluntad de Dios. Una de ellas incluso para iniciar el lugar donde yo iba a dar la palabra esta mañana, por mi voluntad pasaba a hacerla en un lugar muy significativo de la iglesia, pero al fin decidí hacerlo en un espacio donde hay un ambiente como de mayor tranquilidad. Si los niños de la escuela dominical de Brenda lo están viendo, pues habrán pillado y me metí a su clase para hacer la predicación en esta mañana. La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es uno de los versículos que
que memorizamos, que se nos enseñó también en los diferentes espacios y enseñanzas de vida discipular. Y es perfecta en todo sentido, ¿sí? Y para disfrutar realmente de la vida ya espiritual, ya de la vida como creyente, ya de la vida cristiana, en su máxima expresión, es decir, completos en él, llenos del Espíritu Santo, necesitamos, por lo tanto, descubrir los planes de Dios y sus deseos para nosotros y luego andar en ellos cada día. Y eso cómo se logra, preguntaríamos, ¿no? Pues evidentemente por medio de hacer la voluntad de nuestro Dios. Y para poder encontrar donde se manifiesta la voluntad de Dios exactamente en su palabra, en su voz. Por lo tanto, yo, hermanos, los animo a que en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de los Romanos. Cuando ya estábamos empezando a hablar de voluntad, yo sé que a vuestra memoria, a vuestra mente venía en primera pensamiento, en primera línea de pensamiento, capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a leerlo tan solamente en 2 versículos para luego nos va a dar como punto de partida, punto de inicio, con otros versículos que nos van a enlazar. En sí es el tema es la voluntad de Dios, y el tema de la predicación está en ello, la voluntad de Dios en todos los tiempos. Ahora mayormente, cuando vamos a entrar en una nueva fase, en esta situación que estamos viviendo, vamos a hacer la voluntad de nuestro Dios, tanto en nuestras vidas individuales, tanto en nuestras vidas sociales, tanto con respecto a las autoridades, incluso en la vida en la iglesia también, vamos a hacer la voluntad de Dios. Y ello pues lo encontramos en la Biblia. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. El escritor es el apóstol Pablo, inspirado por supuesto por nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor: por lo tanto, es decir, después de haber escrito lo que viene anteriormente, hermanos, y aquí está hablando a la iglesia, a creyentes, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, dice esta traducción de la Reina Valera, que es vuestro verdadero culto. La Valera 1960, que es vuestro culto racional, dice así. Pero son traducciones, ¿vale? Vuelvo y lo repito. Versículo 2, porque solamente son 2 versículos del pasaje central que vamos a tener en esta mañana. Dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, pero luego vamos a encontrarnos con más pasajes que van a sustentar toda esta predicación. No vamos a consultar otra fuente sino la Biblia misma. De pronto el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, para encontrar cómo en nuestro lenguaje se define la palabra voluntad, ¿no? De pronto sería la única fuente externa, pero va toda relacionada en ello mismo. Por cierto, hay muchos obstáculos que pueden impedirnos discernir la voluntad de Dios. Está nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Nosotros somos nuestro obstáculo más grande, ¿vale? De hecho, rompimos la voluntad de nuestro Dios. No la afectamos, porque a Dios no lo afecta nada, pero sí la rompimos, es decir, no obedecimos su voluntad, y esto generó un problema grande, ¿vale? Es decir, nacemos con una naturaleza que desea hacer las cosas a su manera. Ese es el pecado original, y nosotros nacemos con esa herencia pecaminosa, ¿no? Y para poder obedecer el plan de Dios
tenemos que rendirnos a Él y aceptar su voluntad, no hay más, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la palabra nos está diciendo que para empezar tenemos que comprobarla, ¿vale? Y la define ya como buena, y tenemos que comprobarla, y al comprobarla descubrimos que ella, por supuesto, es agradable y perfecta. Es decir, al hacerlo de esa manera, nosotros tenemos que decidir cada día dejar, ¿sí?, que Él gobierne nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra familia, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Rendirnos a Él realmente, en otra palabra. Y rendirnos a Él significa tener la victoria de Jesús. Significa aferrarnos. Cuando nos rendimos a Él, significa aferrarnos a Él y no a nuestras ideas, porque si nos aferramos a nuestras ideas, pues ellas nos harán fracasar, ¿vale? Ignorar estos principios de Dios, que ya lo vimos en el pecado original, pues nos van a traer una serie de problemas, ¿vale? Es decir, vamos a cometer muchos errores cuando no sabemos lo que es importante para Dios y lo que hay que evitar, ¿vale? La voluntad del Señor de vivir en su voluntad pasa por eso, ¿vale? La palabra en este pasaje nos está exhortando, nos está desafiando a que nuestra mente puede cambiar de lo terrenal a lo espiritual, ¿vale? El pecado nos hizo terrenales, ¿vale? Pero la reconciliación con nuestro Dios nos ha vuelto a ser espirituales, es decir, con sentido en la vida, con vida eterna y con propósito, ¿vale? Entonces, esto hará, este cambio que se vive en Dios y en el Señor, es decir, va a ser la mente de Cristo, ¿vale?, al haberlo dejado entrar en mi vida y decirle, toma, Señor, mi corazón es para ti, pues le estamos cediendo el derecho voluntariamente y por amor a que Él ponga su voluntad en nuestra mente, porque vamos a crecer hasta alcanzar la estatura completa de la mente y la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Y esto pasa por aplicar constantemente su palabra, ¿vale? Sin la luz de la instrucción, lámpara es a mis pies, palabra, sin la luz de la instrucción bíblica nos vamos a desviar del plan de Dios. Bien. ¿Qué puede afectarnos aparte de que nosotros somos nosotros a nosotros mismos somos el primer gran obstáculo? La influencia de los demás, ¿vale? La gente, la sociedad tiene un montón de opiniones acerca de lo que debemos de hacer y de cómo quiere Dios que nos conduzcamos. Será el desafío constante, ¿vale? Y a menos que seamos muy cuidadosos, vamos a actuar para satisfacer ya sea a Dios o a las personas, ¿vale? No significa que no tengamos consideración por las personas, por el contrario. Por supuesto, en las personas cristianas, es decir, nuestros hermanos en la fe, pues será en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Aquí entonces lo que el Señor nos lleva es a que obedezcamos su voluntad, ¿vale? Porque haciéndolo de esa manera vamos a ponerlo a Él en primer lugar. Eso es lo que Él quiere, esa es su voluntad, ¿vale? Que nosotros lo pongamos a Él en el primer lugar. Y al ponerlo a Él en el primer lugar, le estamos diciendo, Señor, tu voluntad es perfecta, porque tu voluntad es buena. Y es perfecta y agrada, y nos agrada. Y al hacerla, sabemos que tú también vas a ser honrado. Eso significa agradar con nuestra voluntad. Al hacer la voluntad de Dios, le estamos dando honor, honra y gloria a nuestro Señor. Casi que
que entre Dios y el ser humano, ambos vamos a expresar la voluntad. De eso se trata la lucha, ¿no? La voluntad es de libre determinación, por eso pecamos, ¿vale? Porque Él no nos creó como máquinas, como robots, como sin tener nosotros una libre determinación, como el Let It Be, déjalo ser. Realmente la canción del Let It Be la aplicó Dios hacia nosotros al crearnos. Nos dejó ser, creándonos Él, como nosotros deberíamos de ser, escogiendo en nuestra voluntad. Nos mostró el modelo a seguir, ¿vale? Porque Él fue muy claro. También nos mostró el otro camino que nos causaría problema. Es decir, la voluntad de Dios en esa lucha pasa entre por Dios quiere, yo quiero. Ahora, sin anularnos a nosotros mismos, Dios quiere que yo quiera como Él quiere. Es un juego de palabras muy, muy hermoso así, mirándolo de esa manera. El hecho es que Dios ha revelado su voluntad por medio de su palabra. Por eso es que la fuente nuestra es su palabra, ¿bien? Las Escrituras nos enseñan 5 principios que todo hijo de Dios puede aplicar para conocer la voluntad de Dios para su vida, ¿vale? Porque esa es la pregunta, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Vale? Como cristianos la sabemos, porque nosotros ya al escudriñar su palabra, al vivir en su palabra, sabemos cómo piensa Dios, sabemos qué dice Dios. Esa es la relación estrecha y profunda con Él todos los días de nuestra vida y vamos creciendo en ella. Lo primero, ¿vale? Dios quiere que nosotros seamos salvos, ¿vale? Él, su primera voluntad fue, Él decidió crearnos, ¿vale? Ya lo tenía en su plan. Eso pasa por la voluntad de Él, ¿vale? Pero ahí no, casi que no estábamos nosotros en el sentido de, pero en lo que nos afectó, nos hizo ya luego saber inmediatamente que su voluntad pasa por lo primero y lo más importante, es que nosotros seamos salvos, al vernos ya perdidos, ¿vale? Porque nos dijo, no hagáis esto porque el día que lo hagáis ciertamente moriréis, y estábamos ya perdidos, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Ahora, entre todas las cosas, es muy importante tenerlo claro. Ahora vamos a tomar una serie de decisiones, ahora con el tema del confinamiento, cómo retornamos, y vamos a ser desafiados a una gran cantidad de cosas donde podemos cometer errores en el sentido de que podremos no hacer la voluntad de Dios, podremos ignorar la voluntad de Dios, y nuestro yo, nuestra naturaleza vieja va a luchar para que se haga nuestra voluntad, ¿vale? Sabemos que la voluntad del mundo no va en sintonía con Dios, aun cuando toda autoridad es establecida por Dios. Incluso el capítulo que sigue al texto que estamos tomando como referencia esta mañana, nos habla de que la voluntad de Dios también es que nosotros obedezcamos todas las autoridades. Ahora, en este tema del confinamiento, pues hay un principio de salvaguardar, es una cuestión sanitaria, es una cuestión de crisis, aun cuando hay de todo aquí, pero bueno, para no desviarnos del centro de la palabra, entre todas las cosas que Dios quiere, de acuerdo con su palabra, es fundamental esta promesa, ¿vale? Que la encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el verso 9. Vamos allí a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, casi al final de la Biblia, en el capítulo 3, en el verso 9. Ahí dice la palabra del Señor así. Yo un poco para no desviar la mirada, lo tengo aquí puesto en la Biblia, aquí en papel al frente de mí. Dice el Señor, ¿vale? Es paciente, ¿vale? Para con nosotros, no queriendo, ¿vale? No queriendo, es su voluntad, ¿vale? No queriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Vale? No queriendo que ninguno perezca. ¿Qué es lo que Él quiere? Que seamos salvos, que no perezcamos, ¿vale? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere, ¿vale? Es la voluntad, Dios quiere, ¿vale? ¿Vale? Y encontramos esta misma idea cuando yo les decía, vamos a irnos argumentando bíblicamente, en Primera de Timoteo capítulo 2:4. Es un pasaje muy conocido porque nos da ahí instrucciones sobre la oración,
Lo citamos mucho incluso cuando aquí oramos por las autoridades, oramos por todo lo que es el sistema de gobierno, para que los gobernantes, sea presidentes, reyes, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ello, pero ahí está, en Primera de Timoteo capítulo 2, versos del 1 hasta el 8. Es un pasaje de 8 versículos muy poderosos. Y aquí, en ese pasaje, en el versículo 4, recuérdalo, vamos ahora a apuntarlo allí, ¿vale? En Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4, dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, la salvación es el punto de partida de la voluntad de Dios. Bien. Ahora, ¿cómo se hace esto realidad? Acerca del deseo de nuestro Dios. Bueno, nosotros lo sabemos. Dios se hizo hombre. Incluso bíblicamente lo dice. Hay un texto que está escrito en la carta de los Hebreos, cuyo autor es anónimo. En sí el pasaje, todo el capítulo habla mucho de la voluntad de Dios. Ahí incluso habla de que la voluntad de Dios es que Él quiere que nosotros nos congreguemos, no dejemos de congregarnos. Sabemos que esto nos ha afectado enormemente, a mí como igual a Elkin. La verdad que se nos afecta muchísimo. No estábamos acostumbrados estudiamos la palabra, pero de pararnos a una cámara, a veces cuando me paro frente a una cámara, ¡bumba!, se me pone todo en blanco, se me borra todo. Y es muy diferente cuando estamos en el púlpito, cuando estamos viendo a los hermanos. Incluso teníamos la oportunidad de abrazarnos, de besarnos santamente, como dice la palabra del Señor, el beso del cristiano, el saludo del cristiano, el abrazo del cristiano. Todo eso hasta que no encuentren una vacuna. Incluso nuestros hermanos no, me refiero a los hermanos mayores, los de patología de alto riesgo. Pero por eso es que, entre comillas, justificamos el poder hacerlo. Intentamos por todos los medios posibles de animar a congregarnos, pero en sí la verdad no, es algo virtual, ¿vale? Pero la realidad es el tú a tú, es el cara a cara, pero confiamos que la voluntad de Dios pasará, porque nosotros como pueblo de Dios ya por lo menos se abre una apertura nueva, pero hay que tener mucho cuidado en esta nueva apertura. Vamos a tener paciencia, porque recuerda que el Señor, aún cuando su voluntad es que, ¿vale?, Él ha sido paciente para con nosotros, diríamos hacia nosotros toda una eternidad esperándonos, ¿vale? Igualmente, cuánto nosotros dentro de la voluntad vamos a ser probados en la paciencia de saber hacer las cosas bien, ¿no? Perfectas no, nos equivocaremos, cometeremos algunos errores, pero no garrafales, no malintencionados, guárdanos el Señor de cometerlos de esa manera. Serán otro tipo de errores que intentaremos que sean los mínimos en el Señor. Nos encomendamos al Señor porque queremos hacer su voluntad. Y una de ellas pasa porque es una norma establecida. Ahora vienen otra serie de normas. Todo eso tiene mucho que ver con esto, ¿vale? Y la guía de la predicación en esta mañana nos va a dar paz, nos va a dar luz, para que nosotros comprendamos y hagamos la voluntad de nuestro Dios. Cuando les hablaba de que lo primero que el Señor quiere es que nosotros seamos salvos, su voluntad primariamente, importantísimamente, pasa por ese deseo que Él tiene. Eso se llama misericordia, eso se llama amor, eso se llama que el Rey de Reyes, el gobernador del universo, el que lo tiene todo, ¿vale?, su gran deseo pase por ir a salvarnos, ir a por nosotros, despojarse de su divinidad, hacerse hombre, aun cuando Él se iba a hacer hombre, tarde o temprano, eso está escrito que se iba a hacer hombre, pero hacerse hombre más en el plan de salvarnos, eso es tremendo, ¿vale? Volviendo entonces al pasaje de Hebreos, vamos a leer versículos del 1 al 10, parecería que fuera muy largo, pero no, vamos a leerlo. Lo quiero leer completo, no sacamos y extractamos lo que necesitamos, pero es completo. Dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, y él cita, el Antiguo Testamento cita a los salmos y creo que a un profeta, luego miramos bien a ver, aquí en la concordancia dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Ahí es un salmo mesiánico haciendo referencia a que el Señor iba a hacer la voluntad y lo hace mediante la incorporación al verbo humanado, al Dios hecho hombre. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo Dios, creo que aquí es donde cita el profeta Isaías, ¿vale? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O Salmo 40, creo que es exactamente la referencia. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Vuelve y repite lo mismo que está diciendo para hacer énfasis en que Dios se hace hombre por amor a nosotros. Y entonces dice, todo eso no te agradó, ¿vale? Cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Él permite lo primero, pero luego ya dice, quita lo primero en el sentido de que ahora vengo yo. Para establecer esto último, es decir, el Nuevo Testamento, es decir, la obra consumadora de Cristo en la cruz del Calvario. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados, en esa voluntad. O sea, seamos muy observadores de la palabra allí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bien, esto es lo que nos hace saber la Biblia, ¿vale? Y sabemos entonces que la voluntad de Dios es que todos se salven, procedan al arrepentimiento y ninguno se pierda. Y Él cumple al hacerse hombre para venir a salvarnos, ¿vale? Porque es mediante el sacrificio y mediante la sangre del Cordero. Por eso, la necesidad de tomar cuerpo, ¿vale? Primera de Timoteo, capítulo 2, que era el pasaje que yo les decía que miráramos, aquel que habla de las instrucciones a la oración, dice, el cual quiere que todos los hombres, vuelvo y lo repito, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, me diste un cuerpo, ¿vale? Segunda de Pedro 3, que era lo que les mencionaba, vuelvo y lo repito, es bueno repetirlo, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Perdón, segunda de Pedro 3, verso 9, corrijo ahí, ¿vale? El Señor es paciente, dice segunda de Pedro, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿vale? Eso es lo que dice segunda de Pedro. En Mateo 18, 14, cuando el Señor está hablando de que dejad venir a los niños a mí, ¿vale? Está hablando también de salvación, y a toda generación, desde el más pequeño hasta el más grande. Y en este pasaje de Mateo 18, versículo 14, dice así, de igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, ¿vale? El pasaje de Hebreos nos da una lección grande en el sentido de no es los rituales religiosos, no son ese tipo de sacrificios de la ley hebraica, de la ley judía, los cuales nunca van a quitar los pecados, son sombra de lo que se iba a hacer perfecto en Jesús. Los versículos del 5 al 9 de este pasaje de Hebreos, ahí el autor, el escritor, que es anónimo, argumenta que Cristo vino para hacer lo que esos sacrificios jamás podrían hacer, o sea, venían a cumplirse en él, ¿vale? Pero para que Jesús muriera, entonces tenía que venir a la tierra como hombre en un cuerpo
de carne, sin pecado, por supuesto. Entrando en el mundo, dice la palabra, significa el Dios hecho hombre, el verbo humanado, o sea, el nacimiento, la encarnación. Eso, entrando en el mundo, el momento de la encarnación, ¿vale? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, voluntad significa la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Otra definición es acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola o aborreciéndola y repugnándola. También dice que significa libre albedrío o libre determinación. También dice el diccionario, elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. ¿Vale? Cierran los significados del diccionario, intención, ánimo o resolución de hacer algo. ¿Cómo lo enseña la Biblia? Bueno, ya lo venimos detallando. Pero Jesús lo enseña más exacto y más directo, es decir, con su propio ejemplo. Por eso es tan perfecto Él como maestro y como nos lo enseñó. Nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles que nuestro Jesucristo lo enseñó. Y esta es una de ellas. ¿Vale? Jesús lo aclara muy bien en un pasaje breve del Evangelio de Marcos, muy conocido porque con este también se argumentan otro tipo de cosas que tiene que ver con la cuestión que a veces la familiaridad o la cuestión familiar puede condicionarnos o engañarnos a no hacer la voluntad de Dios, y como incluso él aquí es desafiado por sus propios hermanos que no creían, ¿vale? Y él ahí aclara muy bien esta situación, ¿vale? Su madre y sus hermanos llegan al lugar donde él está enseñando y empiezan a preguntar por él, ¿vale? Y lo leemos así, dice, la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Versículo 33, él les respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Vale? Eso está en el Evangelio, perdón, que no se lo dije al principio de leerlo, en el Evangelio de Marcos, ¿vale? Capítulo 3, versos del 32 al 35. Y en el versículo 34 dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, Jesús dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. No quiere decir que María no fuera su madre y que posiblemente los que estaban allí, Santiago o Jacobo y Judas, escritores del Nuevo Testamento, y dos hermanos más posiblemente dos hermanas. Se dice que su familia fue alrededor de 6 hermanos, 4 mujeres y 2 hombres, 7 con él, algo así. Vale. Versículo 35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice así. En ese momento, salvo María, ¿vale? Sus hermanos no estaban haciendo la voluntad, no habían creído en él, no habían creído en el Mesías, no habían creído en el Salvador. Ellos creen en el Mesías como judíos, pero no creen que Jesús, ese que es su hermano en la sangre, su medio hermano, fuera el Mesías, ¿vale? Ahora, lo que Jesús da aquí a entender fue esto, en otras palabras. La voluntad de Dios es que ustedes sean mis familiares por medio de la fe y no por los lazos humanos de sangre, ¿vale? Dios quiso que todos se salvaran y envió a su Hijo propio, unigénito, a morir por toda la humanidad, ¿vale? ¿Y para qué? Pues para hacer posible su voluntad perfecta. Solo hasta que pongamos un conocimiento y una relación personal con Jesucristo, no podremos dar ese primer paso dentro de la voluntad de Dios. Es decir, podrán ser otro tipo de voluntades, pero sabemos que todas esas voluntades, aun cuando sean buenas, aun cuando tengan buenas intenciones, humanísticas, pero si no es la voluntad de Dios, es algo de la eternidad. Estamos perdidos, en otras palabras. El segundo elemento, al ser ya entonces, el haber creído en esto, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Señor, reconozco que soy pecador, que estoy perdido, reconozco que tú viniste a salvarme, lo acepto, lo creo, quiero que vivas dentro de mí. Pues al hacer esto, recuerden que más la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, Romanos 6:23.
La voluntad de Dios es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, un poquito cantando los versículos de la Biblia. ¿Y dónde lo dice, no? Podríamos preguntarnos. Efesios capítulo 5, versos del 15 al 18. Estamos casi que en el Nuevo Testamento, no nos salimos de aquí, aun cuando se citó en Hebreos, pasajes de acá, pero yo confío en el Señor que vosotros seréis muy estudiadores como los de Berea, y luego en nuestros tiempos más de devocionales ampliaremos la concordancia, citaremos, pero vamos a ir ahí a Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18, donde manifiesta el Señor que su voluntad es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y que no seamos llenos de otra cosa. Vamos a leerlo, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, bien, no como necios, sino como sabios. Nótese que estamos hablando del titular de la predicación, ¿no? La voluntad de Dios en todos los tiempos, aún en estos tiempos de pandemia, ahora en el desconfinamiento, lo que se llama la desescalada, en todo tiempo, ¿vale? Verso 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Veíamos en Romanos 12 que la buena voluntad del Señor es agradable y perfecta. Yo muchas veces le añado ahí, no por añadirle a la Biblia, sino pura, ¿verdad? Versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, el segundo elemento de cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos salvos. Dispuso todos los medios para hacerlo posible e imposible, porque es Dios. Dios quiere que ya, entonces, teniendo al Salvador, ¿vale?, teniendo el Espíritu, somos templos del Espíritu Santo, pero que no nos conformemos con ellos, sino que seamos llenos, la llenura del Espíritu Santo. Esto es una parte doctrinal muy importante. Hermanos, recuerden que todo esto se explica muy bien también en nuestras vidas discipulares, ¿vale? Los animo, es la voluntad de Dios que estudiemos la palabra, ¿vale?, que nos discipulemos, es la voluntad de Dios. Que sí, vivamos nuestra vida integral, familiar, que no dejemos de trabajar, por supuesto, que no dejemos de ser lo que somos, pero ya dejando el pecado, y también llevar una vida en la iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios, congregándonos, etcétera, etcétera. Para muchos podría resultar chocante, porque el apóstol Pablo aquí en este versículo pone el contraste entre el ser llenos del Espíritu Santo y el acto de embriagarse con vino, ¿sí? Porque la respuesta es lógica. Si nos sometemos al alcohol, pues este tomará control de nuestras vidas y será el alcohol que influya en nuestro ser, o otro tipo de cosas, no necesariamente el tema del alcohol, otro tipo de cosas podrán embriagarnos, sean físicas o sean de pensamientos o de espiritualidades que no provengan también del Señor, ¿no? Esto significa entonces que estaremos bajo la influencia de dicha sustancia, o de dichos pensamientos, o de dichas filosofías, o de dichas intenciones. Pablo en Efesios quiere mostrarnos que los cristianos no necesitamos esos estímulos artificiales, porque el Espíritu Santo es quien nos comunica con Dios y nos pone bajo su control y dirección, ¿vale? Ahora bien, una forma práctica de vivir en la llenura del Espíritu Santo es entender que se trata de que vivamos cada momento conscientes de la presencia constante de nuestro Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Que está a mi lado, duerme conmigo, ¿vale? Sí, es verdad, ¿vale? No es que estemos locos, ¿no? Sí, es algo que solamente tenemos los creyentes, ¿vale? Ahora, embriagados, nunca podremos vivir la realidad de la vida, ¿vale? Mediante el estudio de la palabra viviremos permanentemente con Cristo. Colosenses 3:16 no lo voy a citar, pero lo dejo allí. Siempre pongo algunos elementos de tarea, ¿no?, para ver cuánto interesado estamos. No es una broma, mis hermanos, ¿vale? Colosenses 3, sí, esto sí es una realidad y es una cosa bíblica. Es decir, la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. En otra parafraseado lo dice así. Es decir, la llenura del Espíritu Santo debe ser un requisito previo en todas nuestras decisiones. Bien, entonces,
La voluntad de Dios primeramente pasa por ser salvo, por ser lleno del Espíritu Santo y por apartarnos cada día del pecado, ser santificados, ser santos como yo soy santo. Esa es la voluntad de Dios. En todos los tiempos. Ayer, hoy, 10 de mayo del 2020, en tiempos de... Quiero mencionar mucho esa... Vale. Bien. Santificados, que es lo mismo que reforzamos mucho cuando hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de pureza y de santidad. No santurrones, por supuesto que no. Pero sí, tenemos que hablar de pureza y santidad en nuestras vidas cuando ya hemos dado esos dos grandes pasos. Y Dios quiere eso de nosotros. Primera de Tesalonicenses, que es la carta que nuestro hermano está predicando y también enseñando en formato de estudio bíblico, con predicaciones expositivas, muy bien. Los animo, hermanos, a que hoy en la tarde, ¿vale? Estamos llevando alternativamente, ¿vale? Mientras nuestro hermano predica en la mañana con temas, lo va a enfocar mucho, pero muy enriquecedor y muy variado en las dos cartas de Tesalonicenses. También la va a llevar en las tardes en estudio bíblico, ¿vale? En predicación expositiva. Esa carta, primera de Tesalonicenses capítulo 4, y carta que habla del arrebatamiento, en sus versos de 3 al 5, dice, incluso el titular de la Reina Valera, ¿vale? Dice la vida que agrada a Dios. Esto es la voluntad de nuestro Señor. ¿Cuál es la vida que le agrada a Dios? Pues la Biblia lo dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo. Ya no voy a hacerles aquí porque quiero avanzar, ¿vale? Porque si me detengo aquí, yo les alargo mucho las prédicas, ¿vale? Dice versículo 4. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Vamos a ponerlo ahí también, ¿vale? Para ayudarnos, ¿vale? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí se va ampliando más el radio de acción nuestra, ¿no? No solo es ser espirituales, y tenemos que seguirlo siendo, sino también va ampliando el radio en el sentido de lo social, lo laboral, las relaciones, cómo interactuamos con el gobierno, etcétera, etcétera. Mira, dice, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. Bien, algunas consideraciones detalladas de este pasaje con respecto a la voluntad de Dios al vivir nuestras vidas como nacidos de nuevo, pasan por el principio de apartarse de la fornicación, es decir, los pecados sexuales, ¿vale? Pablo no está diciendo que el sexo sea malo, ese es otro tema, ¿ven? Vamos a pasar un poquito de ello, no voy a ahondar en la parte de la inmoralidad sexual, pero tiene que ver mucho también, por supuesto, ¿vale? Pero recuerda, Pablo no dice que el sexo sea malo, ya que la sexualidad es una parte esencial y gloriosa de la relación humana dentro del orden establecido por Dios, pero a la manera de Dios, ¿vale? Y sabemos los creyentes cómo es a la manera de Dios, en santidad, ¿vale? Es decir, en el matrimonio como Dios lo ha dispuesto, ¿vale? Evitando, seremos muy tentados a esto, a muchas cosas, pero una de ellas dentro de esto, ¿no? Pero el principio va más allá, ¿no? Es decir, abarca todo el espectro del mal, la lujuria, la pecaminosidad, la inmoralidad, que puedan venir envueltos en una gran variedad de empaques llamativos y sutiles. El quien cuando predicaba la semana pasada hablaba de eso, ya no lo encontramos en las vitrinas, cantidad de cosas. Esto afecta, por supuesto, la voluntad de Dios en la parte que estamos hablando también de la santidad nuestra. Dios es santo, Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. El cuarto principio de hacer la voluntad de Dios pasa por ser obedientes y ser sumisos, humillados delante de Él. Dice este principio y esta característica que pasa por el sometimiento, o sea, someternos a Dios.
Y al someternos a Dios, como dicen Romanos, te someteos pues a Dios y a las autoridades, y nos sometemos mediante la obediencia a Él. ¿Vale? Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 13 al 15 dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ¿eh? Ya sean al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es posible que en ciertos casos tengamos que elegir entre obedecer a Dios y obedecer al gobierno, ¿vale? Es posible, ¿vale? En Hechos 5:29 se nos pone un ejemplo de cómo el enemigo lo puede usar para desviarnos, atacarnos, pero a la su misma vez cómo el Señor en medio de esto puede probarnos, ¿vale? Tenemos que tener mucho discernimiento espiritual. Entonces, por eso habla de ser llenos del Espíritu Santo. Al estar llenos del Espíritu Santo, la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. El mismo Pedro ahí muestra este principio, pero desafiando el gobierno a Dios, ¿vale? Porque ese gobierno está desafiando a Dios, ¿vale? Esto nos dice que debe ser a la manera de Dios, pero aquí Pedro no habla sobre estas situaciones extremas en su epístola, sino de ser buenos ciudadanos y así buenos testigos de Cristo. Por esa razón dice enseguida en los versos 16 y 17, actúa como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Estoy ahora en Primera de Pedro, capítulo 2, los versos ya 16 y 17. ¿Vale? Les había dicho que en Hechos 5:29, bueno, pero ahí ellos obedecen a Dios porque están obligados casi que por las autoridades a desobedecerlo, pero sabemos el contexto que está ocurriendo allí del gobierno de las autoridades de los judíos, ¿no? Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, ¿vale? Sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, ¿vale? Y el principio en este pasaje también contempla las relaciones laborales, ¿vale? Es muy importante. El quinto y el último ya para cerrar, hermanos, el uno es padecer por Cristo, es decir, se nos ha prometido sufrimiento, no para castigo, ¿vale? Ya siendo creyentes, sino porque como Cristo padeció, nosotros también padeceremos, no en la misma forma, por supuesto. Es decir, estoy hablando de negarse a uno mismo, ¿vale? Por empezar por el principio de el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿vale? Esto implica sufrimiento por muchas circunstancias. Realmente Pedro habla de los cristianos perseguidos por su fe, ¿vale? En la iglesia perseguida, ¿vale? Nosotros llegaremos a ello. Creo que no tenemos los niveles de persecución como lo tiene la iglesia actual perseguida. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16, y luego el versículo 19 dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente por lo que hace a ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Podrán decir, bueno, ¿y dónde está la voluntad allí? ¿Dónde menciona que dice que la voluntad? Por eso le citaba el versículo 19. Todo esto lo cierra este pasaje que estamos citando, el último, en el punto 5, que la voluntad de Dios es que Él quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, tomemos la cruz, nos neguemos a nosotros y lo sigamos cada día. Esto implica, esto no es una cosa fácil de hacer por parte de nosotros. Entonces por eso, pero tenemos que saber que es la voluntad de Dios que lo hagamos. Y esto nos trae consuelo, nos trae victoria y nos trae promesa y galardón.
¿vale? Que no lo merecemos, no tendría que actuar Dios para pagarnos por eso, no lo pone la Biblia así en ese sentido, ¿vale? Pero forja el carácter del cristiano. Dice que aunque tal vez esos principios puedan parecer muy generales sobre la toma de decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, por lo menos sí nos conducirán a que si soy una persona salva, llena del Espíritu Santo, santificada, sumisa y dispuesta a sufrir por Jesús, seremos personas donde Dios ya tiene el control sobre nuestros apetitos, anhelos, pensamientos, control en el buen sentido de la palabra, y podremos pedir y decidir en su voluntad. Entonces remato lo del pasaje de Primera de Pedro. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Seamos fieles hasta la muerte, haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del Señor. Filipenses 2:13, para cerrar y luego pasar, hermanos, a la mesa del Señor, ¿vale? Porque su voluntad es que Él quiere que nosotros nos ordena, hagamos memoria de Él. O sea, vivamos siempre en este hecho poderoso. Y dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Reconocemos que de ti dependemos, Señor. Nos humillamos ante ti y te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en esta mañana que nos enseña y que nos muestra diáfanamente y claramente, Señor, cuál es tu voluntad, Señor. Y tu voluntad, como dice la carta de Romanos, tu buena voluntad, Señor, es agradable y perfecta y pura, Señor. Ese es un sentir de nosotros como hijos de Dios que nos muestra tu palabra y que tu Santo Espíritu nos hace vivir en ella, Señor. Ayúdanos a que, sabiendo al menos estos principios iniciales, recordemos, Señor, que cuando tú fuiste a la cruz del Calvario, dijiste, no se haga mi voluntad, en la oración del Getsemaní, sino la voluntad del Padre Celestial. Y lo hiciste por amor a nosotros. Entonces, Señor, así de esa forma, que nosotros podamos comprender que tu voluntad pasa, Señor, porque nosotros seamos salvos, porque seamos llenos del Espíritu Santo. Que tu voluntad pasa porque seamos, Señor, sumisos. Que tu voluntad, Señor, pasa porque nosotros padezcamos por ti, Señor. Que tu voluntad es que nosotros seamos fieles a ti, oh Dios Santo. Muchos principios hay más todavía. Tu voluntad pasa porque nosotros seamos santificados, oh Dios Santo. Por eso te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. En el diccionario bíblico de mi Biblia dice que la Santa Cena, la Cena del Señor o comunión, son expresiones que se usan para referirse a la cena instituida por Jesús poco antes de su crucifixión. La comunidad cristiana, desde sus comienzos, ha continuado esta celebración en la que los creyentes participan del pan y del vino, llamada Cena del Señor por el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, y solía observarse al final de una comida en común que se denominaba ágape, compartida por los miembros de la iglesia y tomado como punto de referencia de lo que encontramos en Hechos capítulo 2, verso 46. Más tarde, por razones de abuso, como es la exhortación que se hace a la iglesia de Corinto, se separaron ambas comidas, el ágape y la instituida por el Señor Jesucristo, para dar lugar a lo que ahora conocemos como la Santa Cena, la Cena del Señor o la comunión. En el Evangelio de Lucas encontramos la expresión hagan esto en memoria de mí. Posiblemente Lucas, quien no fue testigo directo de los sucesos que vieron los apóstoles y algunos discípulos, toma
tal vez las informaciones directamente del apóstol Pablo. Recordemos que fue su médico, su más allegado, su más cercano. Y Pablo lo cita en la primera carta de Corintios, porque como él dice, esto no se lo dijeron a él. Es decir, muchos hechos y sucesos, incluyendo la Santa Cena, sino que fue el Señor directamente quien se le apareció al apóstol Pablo, y en los tiempos en que el Señor le enseñó, se incluye también esta enseñanza. Es un acto que la Biblia lo llama en el Nuevo Testamento un mandamiento, un mandato. Hay dos mandatos nuevos y claros que se observan, que se continúan haciendo hasta el día de hoy, hasta cuando el Señor venga por su iglesia, los cuales son la Cena del Señor, o la Santa Cena, o la comunión de los hermanos en el partimiento del pan y en la toma de la copa del vino, que recuerdan la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro mandato es el bautismo de creyentes por inmersión completa, sumergidos totalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La observancia del bautismo se realiza tan solamente una vez, el bautismo de creyentes, como testimonio público de nuestra fe, y la Santa Cena se dice que debemos de observarla de una manera regular, posiblemente con mayor énfasis en lo que se llama el Día del Señor, y este elemento bíblicamente lo encontramos en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 20 exactamente, cuando el apóstol Pablo le iban a despedir, y reunidos allí los discípulos y los hermanos, en el capítulo 20, lo hicieron el primer día de la semana. Dice Hechos capítulo 20, verso 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Era la visita de despedida de Pablo en Troas. Esto es una referencia bíblica de que los discípulos y los apóstoles lo hacían con cierta regularidad, especialmente el primer día de la semana, lo que conocemos como en nuestra vida gentil como el día domingo. Hechos capítulo 2, verso 46, dice así: perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es lo que hace referencia a la Biblia de estudio, que en el momento primitivo de la iglesia, era tanto la cena del Señor como la comida agape, eran una sola celebración, pero ya luego por los abusos se hace una separación de esto. Nosotros continuamos como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, con la observancia y con el cumplimiento de este mandato, y lo obedecemos no tanto por una imposición religiosa, sino que lo obedecemos como un mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, y lo obedecemos por amor. Y lo recordamos, citamos las escrituras, todos los evangelios narran, especialmente los evangelios trípticos o sinópticos, que son Lucas, Mateo y Marcos, narran la cena del Señor, es decir, está escrito allí. Y el apóstol Pablo también en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11, hace referencia exactamente, con detalle exacto, de la cena del Señor. Hay una pequeña referencia también en el Evangelio de Juan, pero no describe exactamente con la rigurosidad escritural como lo hacen los Evangelios. El hecho es que somos llamados a celebrar y a cumplir y a obedecer este mandamiento, pero al hacerlo con obediencia, es decir, al obedecer a ese otro mandamiento que tan solo se hace una sola vez,
Por lo tanto, al hacer con esa frecuencia, especialmente el día domingo, debemos ser conscientes de que existe una norma, ¿no?, para quién va a tomar de los elementos en la cena del Señor. Obvio, por razones bíblicas, por razones espirituales, por principios de fe, que quienes toman de la cena del Señor son los creyentes en Cristo Jesús. Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo con todo su corazón, han creído en su corazón, le han confesado con su boca. Y el Señor sabe quiénes somos los hijos de Dios. Aquellos que hemos obedecido también al mandato del bautismo de creyentes. Y también las Escrituras nos enseñan de que cada vez que vayamos a tomar, cada vez que vayamos a la mesa del Señor, a la cena del Señor, tenemos que hacerlo de una manera digna. Se nos habla ahí de santidad, ese principio, por supuesto, cada día más alejado del pecado. Perfectos no lo seremos sino hasta cuando el Señor venga, pero sí de una manera consciente, de una manera santa, de una manera obediente, en comunión y leales y fieles al Señor Jesucristo. Debemos de tomar de los símbolos, como dice allí en 1 Corintios capítulo 11, a partir del verso 26 en adelante, cuando se nos habla de que sepamos qué es lo que estamos tomando, qué es lo que estamos haciendo, en nombre de quién, por quién y para qué estamos haciendo este recordatorio en memoria de nuestro Señor Jesucristo y lo que significa para nuestras vidas. Que debemos de hacerlo en la iglesia, en el templo. Es verdad que hay momentos especiales y específicos, dadas las circunstancias donde como iglesia y reunidos, indistintamente del lugar, pudiéramos hacer este acto. Pero en sí la celebración de la mesa del Señor forma parte de todo el culto, es decir, desde el mismo momento en que se empieza el culto, con la oración inicial, los tiempos de la alabanza, tiempos de la predicación de la palabra, tiempos de oración, y por supuesto que debe de formar parte también dentro del culto la cena del Señor. Por eso hoy queremos recordar, queremos leer en las Escrituras. Hoy vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, como nos cuenta allí, y vamos a tomar de los símbolos y vamos también a orar. Marcos, en el capítulo 14, a partir del verso 12, nos cuenta con mucho detalle cómo el Señor prepara todo, el lugar, hace los dispositivos, fundamenta los principios bíblicos, nos da el legado espiritual, etc. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y el Señor Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Recordemos que ya él se encontraba en Jerusalén, ¿vale? Porque recuerden que él ya estaba en la parte final, camino a la cruz, y es en Jerusalén donde el Señor Jesucristo es crucificado y donde él muere humanamente. Verso 14 dice: y donde entre, decida el Señor de la casa, el maestro. Sabemos que es un título que se le reconoce a nuestro Señor Jesucristo. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Allí en ese momento era profecía, ¿vale? Porque iba a ocurrir muy pronto, era una profecía muy próxima, muy inmediata. Hace allí los preparativos para nosotros. Verso 16, fueron sus discípulos, entraron en la ciudad, hallaron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Aquí es cuando se dicen que en el Evangelio de Juan también se hace referencia a la cena del Señor, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, a partir de los versículos 21 al 30, porque también lo narran los distintos evangelios, especialmente Marcos, cuando dice aquí acerca de la traición de Judas.
Dice, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí ya viene, cuando ya nosotros citamos exactamente la parte ya cuando el Señor toma el pan, cuando dice lo que vamos a hacer, y nosotros ya dispuestos en nuestros hogares con el pan, con esa copita o ese recipiente donde vamos a colocar preferiblemente el zumo de uva, y vamos a tomar de los símbolos y vamos a orar, y hoy nuestros hermanos Jesús y Ruth van a llevar la alabanza cantando el cántico que siempre hacemos en la celebración de la Santa Cena del Señor. Verso 22 del capítulo 14 del Evangelio de Marcos dice, mientras comían Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo, esto es muy importante, tomad, esto es mi cuerpo. Vamos a tomar de ese pan, lo partimos y lo tomamos en el nombre de Jesús. Mientras estamos comiendo el pan, oremos por el pan y escuchemos el cántico que en tiempo de alabanza y en la iglesia y en el culto de oración de la mañana tomamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Compartamos la cena del Señor. Compartamos la cena del Señor. Recordemos a quien por nosotros murió en la cruz. Señor, pedimos piedad. Compartamos el pan en gratitud. Cuerpo herido por mí en la cruenta cruz. Recordemos a quien por nosotros murió en la cruz. Señor, pedimos piedad. Después de tomar el pan, el Señor Jesús después tomó la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 23 al 25. Vamos a tomar de la copa, oramos, y mientras estamos orando también vamos a entonar el cántico al tomar de la copa en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Compartamos la cena del Señor. Compartamos la cena
Cuando el Señor Jesús dijo, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El Evangelio de Marcos, en este mismo capítulo, el 14, el versículo 26, dice que después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Nosotros queremos seguir cantando ese himno en este año 2020. Un niño de nuestra iglesia va a hacer una referencia bíblica sobre ese cántico nuevo, ese himno que todavía seguimos cantando a la espera de nuestro Señor Jesucristo, porque Él volverá. Amén. Hola, soy Luis y voy a leer el 96, el Salmo 96:1. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Alabado sea el Señor por su palabra. Hermanos, hemos terminado el culto de la mañana. Vamos a orar para despedirnos. Y recuerden que siempre tenemos el segundo culto en la tarde, a las 6 de la tarde. Nos volveremos a congregar los hijos de Dios para seguir alabando y adorando a nuestro Rey. Oramos para despedirnos. Querido Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por este culto, por tu palabra, por las alabanzas, por todas las cosas, Señor, que hemos hecho para exaltar tu nombre, Señor. Queremos vivir, Señor, y queremos sentir, Señor, tu palabra en nuestros corazones para poder ponerla en práctica, para poder ponerla en obra, Padre Celestial. Señor, te pedimos que nos despidas de este momento, Señor, pero que tú, Señor, nos traigas con bien de nuevo esta tarde a las 6 para seguir los hermanos juntos en armonía, alabándote y adorándote a ti, el único Rey y Señor de nuestras vidas. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.